Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este jueves la PDI informó que personal de la Brigada de Homicidios de esa institución en Valparaíso detuvo a la madre de Ámbar Cornejo. Esta mujer fue trasladada al cuartel de Viña del Mar. Denise Llanos Lascano fue detenida por su participación en el homicidio de la víctima Ámbar Cornejo, su hija. Tras estar en calidad de testigo, esta mujer en la investigación ahora está como imputado. En tanto, la orden de detención solicitada por el Ministerio Público fue ejecutada por la Brigada de Homicidios de Valparaíso. La fiscal del caso, María José Bowen, explicó entonces que esta orden de detención se obtuvo por la multiplicidad de antecedentes que se han ido recabando durante este periodo de investigación que dicen relación con fotografías, informes planimétricos, informes científicos, revisión de cámaras de seguridad y múltiples declaraciones de testigos que dan cuenta de la participación de la señora Denise Llanos en el homicidio de su hija. Entre los primeros antecedentes, este viernes se realizará el control de detención, donde se entregarán más detalles. Recordar que la señora Llanos Lascano fue quien entregó el testimonio que permitió la detención de Hugo Bustamante como presunto responsable de la muerte de la adolescente que había desaparecido tras visitar la casa de su madre y su conviviente, Hugo Bustamante. Hasta ahora hay varias pruebas que inculparían a la madre como participante en alguna etapa, de alguna parte, alguna proporción del daño, del crimen que sufrió su hija. Por ejemplo, la compra de material que habría permitido, por ejemplo, esconder su cuerpo. Hay incoherencias en el relato de que se le quedó el teléfono celular y que por eso volvió Ámbar y se encontró con Bustamante. Aparentemente no hay tal, no se habría quedado nunca el celular, nunca habría salido después de la primera vez que entró a la casa. Raro porque Ámbar, cuando iba a buscar la pensión a la casa de su madre, nunca entraba a la casa porque no se llevaba bien con su pareja, con Bustamante. En fin, hay una serie de cosas que el tiempo ha ido atando cabos y entregando más información. Vamos a la mesa de conversación y cambiamos abruptamente de tema porque en las últimas 24 horas nos enteramos de que hay una nueva cuerda para el trompo. El trompo es que el próximo año tenemos elecciones presidenciales. Son tantas las elecciones que tenemos que no nos acordamos que a finales del próximo año hay elecciones presidenciales. Por lo tanto, empezamos a ver ya que los distintos partidos, los distintos sectores empiezan a perfilar liderazgos. Hay algunos liderazgos que empiezan dentro de cada partido a buscar su propio perfilamiento para establecer primarias. En fin, esto es una pirámide, ¿no es cierto?, dentro de cada partido, luego las coaliciones, hasta que al final hay una elección y un presidente o presidenta. Y un nombre que no es nuevo en la política, pero que sí aparece en la lista, si se quiere, de presidenciables, es la Democracia Cristiana, uno de los partidos importantes, tradicionales y grandes de Chile, y un exalcalde, exministro, Alberto Undurraga, ha dicho que va a buscar una opción dentro de su partido. Alberto Undurraga está con nosotros. Alberto, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, Matías, muy buenas noches. Cansado después de un día bien intenso, porque después de esta entrevista donde anuncié la disposición a liderar un proyecto transformador, una cantidad de llamados, de salud, de gente que se pone a disposición de distintos lados de Chile y también de distintas historias de uno, desde el CERNAC en adelante, ¿no? Ese tiempo cuando tenía más pelo, ese tiempo que uno era más joven, desde el CERNAC, bueno, desde ahí que hay gente que ha dicho, aquí estamos a disposición. Así que ha sido un buen primer día. Pero claro, queda mucho por delante en esta carrera. Queda casi todo. Me imagino que de antes del CERNAC, las personas tienen historia desde amigos de la infancia, porque un emprendimiento como este, decir, yo quiero ser presidente de la República, considérenme, yo soy un servidor con trayectoria, me imagino que las trayectorias vitales de cada uno acompañan, desde la infancia, el colegio, la universidad, los primeros trabajos, en lo público, en lo privado, me imagino que tiene toda esa acumulación, ¿no? Sí, tiene razón, ¿eh? En realidad, en estos chats compartidos que uno tiene con compañeros de colegio, que no los ve poco y nunca, ¿no? Pero que finalmente están ahí, ¿ah? Lo mismo con
compañeros de universidad, Claro. pero ha sido un día bien provechoso en ese sentido y hemos recibido un apoyo importante al inicio, porque Alberto, además ha sido en distintos sí. lugares de Chile, ¿eh? Eso, Y gente y solo demócrata cristiano, Alberto, porque no, está tan revuelta la cosa, que hay candidatos que a unos no les gustan, pero que si gana tendré que apoyarlo. En fin, en tu partido propiamente les han preguntado cuántas veces, y si es Jadwe, que claramente es el que lidera en la oposición hoy día, y si es Jadwe, ¿ustedes van? Algunos dicen sí, otros dicen no. ¿Te han llamado solo de la DC? no, además mucha gente independiente. Mira, cuando yo he planteado a propósito de la forma como determinar los candidatos, yo creo que los candidatos tienen que elegirse en primarias abiertas, abiertas no solo a los militantes del propio partido, sino que además abiertas a todos los independientes. Mucha gente independiente, otra gente de otros partidos también que dice, oye, bueno, pues no te puedo decir públicamente, pero la verdad que ha habido bastante interés. Mira, yo creo que aquí lo que hay, Matías, es una cosa que puede parecer una desventaja, de hecho lo es, ¿no? Que en la oposición no hay un candidato indiscutido, como fue, por ejemplo, Michelle Bachelet el año 2013, ¿no? No hay un candidato indiscutido. Eso es una desventaja, pero nosotros podemos convertir esta desventaja en ventaja. ¿Cómo? Porque nos da la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Si nosotros hacemos un proceso de primaria sucesiva, primero primaria para elegir el candidato demócrata cristiano, primaria abierta, después la primaria lo más amplia posible en la oposición, sujeta a programa para elegir un candidato que vaya a primera vuelta, y en paralelo vamos construyendo nuestro programa participativamente en todas y cada una de las regiones del país. La verdad que empezamos a conectar de manera distinta y empezamos a hacer algo que yo creo que es vital en este proceso, que es volver a conectar con los sueños y esperanzas de chilenas y chilenos. Por supuesto, esto tiene que tener un plan de trabajo, hay algunas ideas que han ido saliendo en los múltiples diálogos que hemos ido desarrollando, la idea de derechos sociales garantizados y con estándar en salud, en educación, en pensiones, en ciudad, la idea de crecimiento económico pero verde, cuidando el medio ambiente, la idea de igualdad de trato, que es paridad, igualdad de trato en no discriminación, igualdad de trato en telejusticia, igualdad de trato entre regiones. Bueno, son ideas que han ido saliendo, pero han ido saliendo un proceso de diálogo, y si lo hacemos participativamente, la verdad que puede ser la forma de convertir la desventaja que tenemos hoy día en nuestro sector en ventaja. Y alguna gente me dice, pero Alberto, esto no es posible, si los programas de gobierno se hacen técnicamente, por supuesto, hay elementos técnicos, pero si hay rectores de universidades que invitan a soñar Chile, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Alberto, Si hay, y dentro de la DC, dentro de tu partido, ¿cómo cayó este levantar el dedo? Decir, yo quiero, yo puedo, cuenten conmigo para un proceso primaria. Porque en la DC hay otros postulantes. Jimena Rincón, me parece que el fin de semana pasado, vi que también dijo, bueno, yo también estaría disponible. No sé si se me van algún otro nombre. Yanna Proboste ha salido también, no sé si ella lo ha dicho o otros lo han dicho de ella, que podría ser Huenchumilla, el senador Huenchumilla, Francisco, también lo candidatean. Entonces la DC tiene otros aspirantes. ¿Cómo se tomó dentro de tu partido? ¿Qué te dijo? ¿Hablaste con el presidente de tu partido? ¿Y cuál va a ser el proceso en la DC? Mira, yo te diría que en general se ha tomado muy bien. Muy bien. Y muy bien en un doble sentido. Primero, porque hay una buena cantidad de gente de mi partido que me apoya, pero también en aquellos que están indecisos, que están mirando, que quieren ver las distintas propuestas, les parece tremendamente positivo que haya una competencia, ¿no? Imagínate, Matías, que nosotros podamos en diciembre o en enero tener una primaria abierta para elegir el candidato de ese, donde votan no solo los demócratas cristianos, sino que todos aquellos invitados independientes, todos aquellos independientes que quieran participar en esta primaria. Eso le da legitimidad a una candidatura. Si en paralelo estamos construyendo el programa participativamente, eso también le da legitimidad. Este tipo de cosas se pueden hacer. Yo la hice cuando fui alcalde, participación ciudadana para los planes, y es participación con resultados, ojo, no es participación para que después las cosas queden en el aire, participación con resultados. La hice cuando estuve en el MOB, participación para el plan hacia el año 2030 de la infraestructura en Chile, desde Arica a Magallanes. La verdad que esa es una forma de construir liderazgos. Hoy día, por supuesto, estamos empezando, pero si esto lo hacemos nosotros, si lo hacen otros partidos también, si construimos juntos un programa lo más amplio posible en la oposición, lo más amplio, porque para gobernar, Matías,
se necesitan dos cosas. O sea, muchas más, ¿no? Pero hay dos que son muy importantes. Construir una amplia mayoría y tener un programa común. Si logramos hacer esas dos cosas en este proceso, vamos a haber convertido la desventaja inicial en una ventaja, vamos a poder ser una opción el próximo año y si las cosas andan bien, poder liderar el proceso de transformaciones concretas que demanda gran parte del país. Y en la práctica, Alberto Undurraga, me imagino que te preguntaste, o cada vez que haces una encuesta, tú dices, no solo no estoy yo en las espontáneas, si no me equivoco no hay ni un DC. Si no me equivoco, no hay ningún DC que aparezca ni con el 1% de la intención de voto espontáneo en las encuestas. ¿O me equivoco, ustedes tienen encuestas donde hay algún DC o tú apareces? ¿Cómo se remonta de ahí respecto de Jadwe, Lavín, Matei, José Antonio Kast, ¿no es cierto?, Beatriz Sánchez, que han construido unos liderazgos que le suenan a un porcentaje de personas? ¿Cómo construir desde cero, según las encuestas? No es que valgan cero ni que sean cero conocidas. Sí, yo te diría primero que no se parte de cero, ¿eh? Porque hay una trayectoria que es conocida, uno está en una edad intermedia, no está al final de la carrera política o al final de la vía, de la vía laboral, uno está en una edad intermedia, hay una trayectoria conocida, pero claro, no está en el mapa de los posibles presidenciales. Desde el momento que ya se está, yo no me cabe duda que en este proceso vamos a ir apareciendo en la encuesta, va a ser lento, ¿no? Pero vamos a ir apareciendo en la encuesta porque aquí, Matías, se trata de construir un liderazgo colectivo, se necesitan liderazgos transversales, cooperativos, no caudillos, y esto es bien parecido a mi primera candidatura en Maipú. Yo recuerdo cuando renuncié al CERNAC, estábamos ahí protegiendo a los consumidores, habíamos aprobado la ley, la primera ley de los intereses colectivos, que fue polémica en su momento, pero logramos aprobarla. Cuando renuncié al CERNAC para decirle al ministro de Economía a la época, mira, renuncio porque voy a ser candidato a alcalde en Maipú, me dijo, pero Alberto, tú no marcas las encuestas, ¿cómo va a resultar eso? A 3 meses de la elección, ¿eh? Y dije, mira, aquí hay una convicción porque hay un programa y hay un trabajo participativo. Bueno, eso que se hizo a nivel comunal, es cierto, Maipú es de las comunas más grandes de Chile, pero a nivel comunal y finalmente resulté electo, perfectamente se puede hacer en este proceso. Ahora, no se hace solo, no lo hace solo la ADC, tenemos que conformar una alianza amplia con otros partidos, tenemos que acordar programas, pero nuevo, hay una desventaja, tú tienes razón, uno no está en la encuesta, hay una desventaja, pero nuestra tarea es convertir esa desventaja en ventaja. Se puede, se ha hecho antes, y yo estoy convencido que ese va a ser el camino que empezamos a recorrer desde el día de hoy. Ahora otros dicen, mira, es estratégico porque tenemos por un lado Joaquín Lavín, o sea, los de la UDI, Lavín o Matei, UDI, Daniel Jadwe, Partido Comunista, están bastante en las antípodas y en los extremos, si se quiere, de nuestro arco político. Entonces hay un espacio en el centro que está muy huérfano. Recuerdo a un viejo colega tuyo, no viejo de edad, sino que muchos años, que participó en un proceso como el que estás participando tú, que es coetáneo tuyo, y yo le pregunté, ¿pero qué haces tú en esta carrera si no apareces? Esto es como Obama. Nadie suponía que un senador de Chicago, no había sido nunca presidente una persona de raza negra, nadie suponía que le iba a ir bien en las encuestas porque era un académico, pero las cosas se empiezan a dar y hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Si se producen ciertas cosas de repente puede ser un DC, a él no le resultó. Esa es tu esperanza de que de repente dice, está tanto UDI, tanto Partido Comunista, en una de esas en el centro y la democracia cristiana, y si tú ganas en la primaria, es estar como un goleador, como un lauchero, en el momento exacto, en la posición exacta, porque tú perteneces a un partido que de repente lo van a ir a buscar por ser el centro, por ser la bisagra. Oye, no, pero a propósito de lauchero y experiencia futbolística, mira, es cierto, no tenemos un Cristiano Ronaldo o un Messi en el equipo de la oposición. Pero fíjate, el último campeonato Momento, fútbol, ¿cómo que no? Tienen a Jadwe que marca igual que Lavín y es de oposición. Sí, puede que a ti no te guste tanto, pero sí que... Pero no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, es un buen jugador. Hay 3 personas con 7%. Evelyn Matei, Joaquín Lavín, Daniel Jadwe. Esos son los Messi de hoy, los que tienen más. Está bien. Pero otra cosa es que no te interprete tu Messi, pero que tienen uno tienen. Matías, en general los Messi son de 50% para arriba, como era Bachelet. ¿Ah? Por lo tanto, hay buenos jugadores, pero no hay Messi, no hay Cristiano Ronaldo. Bueno. Pero resulta que el último Mundial de Fútbol no lo ganó Argentina de Messi,
ni Portugal de Cristiano Ronaldo, sino que lo ganó, ¿quién lo ganó? Francia, ¿no? Francia. Con el mejor equipo. Aquí se trata de construir un equipo con liderazgos en distintos partidos, que avancemos hacia distintas primarias, que construyamos un programa común y que de esa forma podamos ofrecerle al país un conglomerado amplio, pero junto con un conglomerado amplio también le podamos ofrecer un programa que interprete, a propósito del centro, que interprete a esa amplia mayoría de chilenas y chilenos que quiere cambios sustantivos, cambios concretos, pero los quiere con equilibrio y con responsabilidad para que sean sustentables. Esa amplia mayoría que alguna gente en la política le llama el centro o la centroizquierda, esa amplia mayoría, la verdad que es la que esperamos representar en este camino que empezamos, pero vuelvo a decirlo, yo todo esto lo veo como un proceso. Este proceso empieza en octubre del año 2019, tiene un hito muy relevante el próximo 25 de octubre, tenemos que ir a votar a prueba por convención constitucional 100% electa, después vienen las elecciones municipales, gobernadores y constituyentes, y se consolida en la elección presidencial. Todo esto es un proceso, Matías, y en ese proceso hay que construir. Los que piensan que los candidatos se construyen casi con que alguien va a ser ungido, eso no va a pasar. No va a pasar en la oposición. Lo que se necesita es construir un liderazgo colectivamente, con otros, caminar en conjunto, tener primarias sucesivas, y eso es lo que hemos empezado. Por eso he manifestado mi sí. ¿Y la DC tiene opción? ¿Tú te sientes entre tus pares opositores, en todo el arco opositor? ¿Tú sientes que la DC no está integrada, forma parte del etos? ¿Los reconocen los otros o los miran con un poco de recelo? ¿A veces te sientes mirado un poquitito a la distancia por tus compañeros de equipo? No dentro de la DC, me refiero a los otros en la oposición. Sí, yo creo que algunos de nosotros hemos construido liderazgos más transversales. Hay otros que construyen liderazgo más al interior de los partidos. Pero algunos, en los distintos partidos, hemos construido liderazgos y diálogos más transversales. Fíjate que con otra gente de distintos partidos, que no necesariamente todos están apoyando mi candidatura, porque es de distintos partidos, montamos una plataforma que se llama Mejor País. Y convocamos al diálogo desde Andrés Velasco hasta Claudia Mix. O sea, desde Ciudadanos hasta Frente Amplio, por supuesto, la ADC, el Partido Socialista, el PPD, Radical, en fin, todo y cada uno, y por supuesto dirigentes sociales. Mucho más de 40 diálogos, y ahí hay un trabajo que es más transversal. Entonces, claro, a lo mejor la DC como partido puede tener algún tipo de aprehensión, alguien de otro partido. Sin embargo, habemos algunos que siendo DC tenemos llegada o creemos tener llegada más allá de las fronteras de la DC. Yo creo que eso es, yo me haría la pregunta de otra forma, si alguien cree que alguien que ha sido alcalde y que por lo tanto conoce el territorio y las cosas cómo funcionan, pero de la misma forma conoce todo el país y sabe cómo se gobierna, puede tener opción o no puede tener opción en una elección presidencial. Yo creo que sí, yo creo que sí. Alberto Undurraga, tú eres un opositor que, ¿cómo decirlo para que no la tires al córner? Pues los políticos a veces no siempre, pero a veces la tiran. ¿Sueñas más, te gusta más, te identificas más? ¿Nueva mayoría o concertación? ¿Qué te hace traer mejores recuerdos? ¿Con qué te sientes más? ¿Con qué? No me digas con cada uno ese, no. ¿Con cuál te sientes más orgulloso? ¿A tus nietos le vas a decir que formaste parte de la concertación o del frente ay, se me va pues, Nueva mayoría. O nueva mayoría, gracias. ¿Cuál? No se trata de tirarla al córner. Cada una en su momento, Matías. Cada una en su momento. La concertación fueron años de mucho desarrollo para el país, para su momento, que se cometieron algunos errores, por cierto, pero en general son buenos años de desarrollo del país, son buenos años de democratización del país, son buenos años con todas las dificultades. Recordemos que los primeros 15 años teníamos senadores designados, y yo participé de la concertación, como fui director del CENAC. Sí, sí. Nos costó aprobar, Matías, la ley del consumidor en su momento, tal como costó después en el gobierno de la nueva mayoría, y se rechazó en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, la verdad que me siento orgulloso de haber participado en ese gobierno, entendiendo también que hay
errores y cosas que no deben, no deben pero repetirse. yo podría... Pero en el gobierno de la nueva mayoría... vamos con la nueva mayoría luego. Sería sacarte de contexto, decir, entrevista, Alberto Undurraga, 2 puntos, soy orgulloso de la concertación. En el título cabe eso, Sí. después las bajadas puede poner los matices demócratas cristianos, pero ahí el titular es, ¿soy un orgulloso concertacionista? ¿Sería un titular honesto? Yo creo que es un titular que le falta una parte, ¿no? Yeah. Porque soy orgulloso de la concertación y también de la nueva mayoría. Yo fui ministro de la nueva mayoría los 4 años, además en una gestión en obras públicas que es una de las gestiones más realizadoras de lo que se había hecho hasta en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, yo creo que las transformaciones que hicimos en el gobierno de nueva mayoría en términos de equidad, en términos de gratuidad, en términos del Ministerio de la Mujer, en términos de derechos, fueron muy sustantivas, pero tuvimos un tremendo problema político que significó que después perdiéramos la elección. Entonces, yo soy orgulloso de ambos, de haber participado en el gobierno de la concertación y también de la nueva mayoría. En el de la concertación me dijiste que lo hicimos muy bien, pero cometimos errores. En el de la nueva mayoría no me dijiste cometimos errores. ¿Cómo? Partí diciendo lo último, ¿no? Lo último, perdimos, dijiste, pero eso no necesariamente es un error, haberlo hecho distinto. No, pero perdimos. A ver, en ambos tenemos grandes aciertos y en términos generales fueron ambos periodos, tanto el periodo de la concertación como el periodo de la nueva mayoría, buenos gobiernos que contribuyeron a Chile, que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida, pero en ambos, por supuesto, hay errores, ¿no? Sí, ahora, dicho eso, ni la concertación ni la nueva mayoría es lo que tenemos que construir hacia adelante. Ambos son proyectos que fueron para su momento. Nosotros tenemos que construir de una manera distinta y la clave en esto está fundamentalmente en que no se construye solo con los partidos. Fíjate que la demanda del 18 de octubre es equidad, igualdad, por supuesto, es dignidad, por supuesto, por eso Plaza Italia, Plaza Dignidad, pero es participación también, es participación. Entonces, si nosotros no somos capaces de plantear un proceso participativo de cara no solo al plebiscito, que es la primera estación, ¿no? La primera estación que es el 25 de octubre, sino que en todo el proceso que sigue, la verdad es que tenemos poca opción. Pero al revés, si somos capaces de tener un proceso participativo para determinar estas ideas, ¿no?, de derechos garantizados, ¿cuáles? Para hablar de crecimiento económico pero verde, bueno, ¿cómo protegemos el medio ambiente? Para ver qué significa igualdad de trato, para ver el conjunto de las otras cosas que salgan en el proceso participativo. Si somos capaces de hacer eso, la verdad que no solo vamos a estar recogiendo el conjunto, la demanda ciudadana planteada del 18 de octubre en adelante, sino que además estaremos sentando las bases de un programa de gobierno que va a poder tener éxito electoral, por lo que puede significar todo el proceso, y después también esperamos durante el ejercicio del gobierno. El otro día un diputado de su partido que entrevisté, terminamos la entrevista más o menos de la misma manera que quiero con ustedes. Le pregunté, bueno, y si al final tienen que votar por Jadwe, es decir, que se dan los procesos. Él me decía que, lo dijo públicamente, Matías Walker, creo que exactamente me dijo algo así como, no, yo por Daniel Jadwe no votaría, no por la persona naturalmente, sino por las ideas que son muy distintas, casi contrapuestas, demócratas cristianos y comunistas. ¿Usted qué piensa frente al escenario que usted tenga que votar por quien gane eventualmente una primaria en la oposición que sea un militante comunista, para no ponerle nombre y apellido? ¿Usted no tendría problema? La verdad que yo estoy convencido que si hay una elección de ese tipo, el que llega a segunda vuelta es Undurraga, no Jadwe. Así que... Esa es una forma de tirar al córner elegante. Pero también demostrar convicción. Pero hay otros demócratas cristianos que me dicen, sí, no habría problema. Si es el Partido Comunista, será el Partido Comunista. Usted no dice eso, Matías Walker no dice eso. Pero tú le estás preguntando a uno que va a ser candidato y que va a competir y que va a estar ahí. Y yo creo que eso va a ser distinto. Eso va a ser distinto porque hay una amplia mayoría de chilenos y chilenas que quiere cambios sustantivos, pero que sean con responsabilidad, con equilibrio, y en ese sentido la gradualidad, cuando hay objetivos ambiciosos y fuertes, la gradualidad es un valor. Y yo creo que eso quiere una amplia mayoría de chilenos y a eso queremos representar. Es un gran titular también, es menos vendedor, pero es muy profundo. La gradualidad es un valor. Hay algunos que son de su coalición que apagaron la tele en este momento cuando lo escucharon decir eso. La gradualidad es un valor. Porque encuentran que eso es horroroso. Sí, pero no la pagaron, Matías. ¿Y sabes por qué no la pagaron? Bajaron el volumen al menos.
No, porque lo que dije, la frase completa, porque no hay que cambiar los titulares, la frase completa es: cuando hay objetivos transformadores, cuando hay objetivos sustantivos, la gradualidad para llegar a ellos es un valor porque lo hace sustentable. Y eso, la verdad que creo que representa una mayoría importante chileno y chileno, y de chilena y chileno, y en eso estamos trabajando. Y hemos empezado hoy día, hemos recibido muchas muestras de cariño, de afecto, de apoyo. Bueno, y después de la Junta Nacional de la ADC, que este fin de semana, que espero que se definan primarias abiertas en la elección de candidatura ADC, después de eso seguiremos con el despliegue nacional como hemos venido haciendo los últimos meses por Zoom, pero bueno, hemos venido haciéndolo de todas maneras. Partió bien, porque un candidato sin entusiasmo no parte. Alberto Undurraga, entusiasta y anunciando su aspiración presidencial legítima dentro de la democracia cristiana. Muchísimas gracias, Alberto, por recibirnos esta noche. Que esté muy bien. Gracias. Chao, buenas noches. Y nos vamos a una pausa. ¿Sí? Pausa y volvemos. Espérenos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras? Con Scotiabank y su programa de beneficios, acumulas Scotia Pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlas en lo que tú quieras, sin necesidad de un catálogo y a través de la app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Y en la agenda legislativa está muy intensa, muy nutrida y son tantos los temas que a veces cuesta detenerse en algunos para tratar de entender en qué van, qué significan y no quedarse solo con los titulares. Vamos a tomar contacto con una senadora, con la senadora Ena von Baer de la UDI, para justamente tocar algunos de esos proyectos y algunas de las ideas que están discutiéndose en el Congreso. Ena, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Me escucha, Ena? Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. ¿En el sur todavía? Yo los escucho muy bien. Ahí, sí, en Valdivia. En Valdivia. Así que espero que me escuchen bien. Sí, perfecto. Estoy desde Valdivia en el día de hoy porque los vuelos los jueves todavía son medio complejos y sabía que íbamos a votar la acusación constitucional en el día de hoy, así que no me quería arriesgar a no poder votar. ¿Y cómo fue su voto y cómo lee usted ese voto? Porque la Corte Suprema lo leyó como un respeto a la independencia, más allá de entrar a ver el mérito o no de la persona acusada. A ver, yo sé que para muchos que nosotros discutamos el trabajo de un juez significa que estamos inmiscuyéndonos en una prerrogativa que es muy importante, que es la independencia del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo nuestra institucionalidad establece un sistema que se llama de pesos y contrapesos, de una revisión que se hace de un poder del Estado sobre el trabajo de otro poder del Estado. Es así como funciona la democracia. Y de hecho establece nuestro sistema institucional la acusación constitucional contra un juez, no por el fallo que haya emitido, sino que en este caso por una decisión administrativa que fue tomada de manera muy poco prolija y que desde mi punto de vista fue una decisión donde faltó el revisar los antecedentes que se tenían a la mano. No se revisó los antecedentes que entregó Gendarmería y se entregó la libertad condicional a muchísimas personas y es ahí donde uno dice, bueno, por algo nuestro ordenamiento institucional le entrega a la Cámara, al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado la prerrogativa de la acusación constitucional, justamente para que exista una revisión no respecto al fallo de un juez, porque eso sería efectivamente un problema para la independencia judicial, sino que respecto a la forma en la cual se hace el trabajo de parte de un juez. Y de hecho, por ejemplo, la profesora Marisol Peña, que es destacada constitucionalista, no solo dice de que en este caso correspondía a la acusación constitucional, correspondía revisarla, sino que también dice que en un Estado de Derecho, y estoy citándola a ella, se pueden, y no solamente dice se pueden, sino que se deben controlar los actos administrativos de los magistrados de los tribunales superiores de justicia cuando configuren notable abandono de deberes constitucionales
para que no se deniegue ni se tuerza la justicia. Por lo tanto, la pregunta que uno se tiene que hacer es importante efectivamente la independencia del Poder Judicial, pero por algo nuestro ordenamiento institucional le entrega al Congreso esta herramienta. Desde ese punto de vista, la declaración del presidente de la Corte Suprema también desconoce entonces la arquitectura institucional al suponer que solamente el que se exponga a una votación un juez podría haber un efecto de independencia hacia el Poder Judicial. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué tengo que entender yo? ¿Que no quiere que haya ningún tipo de revisión a ningún tipo de fallo, aunque se hiciera de la manera más alejada de derecho, por ejemplo? No me refiero a este caso de la jueza Donoso en particular. Quiero que entremos un poco en la declaración del presidente de la Corte Suprema. A ver, yo entiendo que el Poder Judicial siempre va a decir, miren, no quiero que se entre de alguna manera en que el Poder Judicial dependa de los vaivenes de la política. De hecho, yo soy institucionalista y soy doctora en ciencia política, y uno de los temas más relevantes, de hecho, en el sistema de una democracia es que exista una independencia entre los poderes del Estado. Y una de las más relevantes, de hecho, es la independencia del Poder Judicial, y que los jueces sientan que tienen independencia total para poder juzgar cuando juzgan respecto a la ley, no cuando juzgan respecto a saltándose la ley, respecto a lo que ellos piensan personalmente y por lo tanto tuercen la ley. Esa es una forma en la cual uno puede decir aquí se puede acusar constitucionalmente, sino que adicionalmente cuando un juez no hace bien su pega, que es el caso desde mi punto de vista, cuando no revisa los antecedentes. O sea, acá había antecedentes de parte de Gendarmería que estaban a la mano y que no se revisaron, donde se tomaron decisiones que aumentaron, de todas las personas que se presentaron para acceder al derecho de poder salir en libertad, se libraron 90%, y en ninguno de los casos nunca se miró los antecedentes que entregaba Gendarmería, antecedentes que decían que no era bueno liberar a estas personas. Entonces uno dice, mire, acá los jueces son tan relevantes para el buen funcionamiento de la democracia. Es tan importante que los tribunales funcionen bien, que la ciudadanía pueda confiar en los tribunales, que cuando uno dice, mire, acá no se hizo bien la pega, no se revisó bien los antecedentes, ¿quién es responsable entonces de revisar esa tarea? Y fíjense, ¿quién es responsable? Nosotros. Es así como lo resuelve la Constitución. De hecho, uno diría, bueno, ¿por qué la Constitución hace eso? ¿Por qué la Constitución le entrega al Congreso esta herramienta? Bueno, porque parte de la base, la Constitución, las constituciones en general en el mundo, de que en todas partes, cuando somos seres humanos, los seres humanos a veces no hacen bien su trabajo. Por lo tanto, alguien tiene que revisar que ese trabajo, no el fallo, esté bien hecho. Y por lo tanto le entrega esa herramienta al Congreso, y por lo tanto nosotros somos responsables también de tener esa herramienta. Senadora von Baer, hay otro proyecto que no está en el Senado, sino en la Cámara de Diputados, que va a dar, suponemos que va a dar que hablar, no habría por qué pensar lo contrario si dio tanto que hablar en su primera fase, que hablamos del primer 10%. Y que lo interesante no solamente en lo técnico, no solamente desde el punto de vista de las pensiones, también desde el punto de vista político, institucional, también hubo una discusión potente allí. Sí. Entonces, ya, terminó el 10%, la conclusión fue la que hemos escuchado, que financieramente o económicamente tuvo unos efectos que nadie los imaginó nunca, en fin, aquí y allá, pero este otro 10%, ¿por qué debiera ser distinta la discusión y qué van a hacer ustedes como oficialismo para que no termine siendo derrotados no solo en su posición, sino que como autoridad de gobierno que son? Yo soy de las que cree que nosotros acá tenemos que siempre actuar que dice la ley y dice la Constitución. Y es por eso, de hecho, que yo voté a favor de la acusación constitucional de la cual nosotros conversábamos recién. ¿Por qué? Porque creo que los jueces también tienen que cumplir con la ley y tienen que hacer su trabajo. Y yo también creo que nosotros tenemos que cumplir con la ley. Y acá el tema respecto a las pensiones es que son pensiones. Ese es el punto. Y si es que nosotros queremos que eso no sea así, y que no sean fondos
que nosotros ahorremos mes a mes de manera obligatoria para luego pensionarnos, entonces cambiemos la ley. Cambiémosla completa y cambiémosla para siempre. Pero hagámoslo según la ley. Y acá uno dice, claro, esto no tuvo quizá el efecto que mucha gente pensó que iba a tener ahora. El efecto no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, sino que el efecto tiene que ver con las personas cuando se pensionen mucho más adelante. Pero ¿sabe, Matías? El punto de fondo que yo creo que hay acá es que nosotros estamos en una crisis tan fuerte, tan profunda, que al final del día la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacernos cargo de la situación de desempleo que tienen muchas familias y que la verdad es que, bueno, los últimos números uno nos dice fueron mejores de lo que se esperaba, pero siguen siendo muy fuertes, muy dramáticos y muy complejos. Y yo creo que es ahí donde nos vamos a tener que enfocar ahora en cómo reactivamos la economía. ¿Y sabes qué, Matías? ¿Cómo nos hacemos cargo de algo que creo que se dice poco? Que la vacuna probablemente se va a demorar más de lo que mucha gente piensa. Claro. Y vamos a tener que aprender a vivir con esta situación. Y es ahí donde uno dice, ok, ¿cómo nos hacemos cargo de vivir con esta situación del virus, pero al mismo tiempo no frenar completamente la economía y de esa manera producir un efecto tan fuerte sobre los ingresos de las familias, sobre los ingresos de las personas? Y ahí, y lo hemos conversado con el ministro Briones, donde mi preocupación mayor, por lo menos, es respecto a las mujeres, porque la pérdida del empleo más fuerte ha sido de parte de las mujeres. Nosotros habíamos logrado en enero de este año que por primera vez en la historia de nuestro país más o menos estábamos equilibrados entre 50% trabajo mujeres, 50% trabajo hombres. Generalmente, históricamente, siempre la tasa de empleo de los hombres era más alta. Y ahora perdimos, retrocedimos en 10 años. ¿Y cuál es la razón también? La razón es porque los niños están en casa, quienes son las que finalmente se terminan llevando la pega de cuidar a los niños, son las mujeres, pero además porque los jardines infantiles, las salas cunas, los colegios están cerrados y por lo tanto las mujeres que trabajan no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces este es un círculo que al final del día termina siendo de alguna manera muy complejo y yo creo que tenemos que empezar a romperlo de alguna manera. Nosotros acá en Valdivia hemos tenido buenas experiencias. Ahora estamos con los números un poco más complicados, vamos a tener que mirar, ok, quizás tenemos que retroceder, quizás tenemos que mirar, sabes que volvamos, hagamos una cuarentena de 3 semanas, después volvemos, pero Matías, tenemos que tener una cosa, claro, esto no es con parche. Claro, pero ¿qué hace la autoridad? ¿Qué tiene que hacer la autoridad de gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, senadora von Baer, para que esos recursos lleguen a esa familia que usted está narrando? Porque de lo contrario va a pasar lo mismo que la primera vez. Van a ir a decir, bueno, lo único que tengo disponible es otro 10% de mis pensiones, porque no puedo esperar más. Es que ahí es donde está Matías. Yo creo que nosotros tenemos que aprender y esa es la diferencia que yo hago. Nosotros cuando enfrentamos esta situación la primera vez, en marzo, abril de este año, pensamos y todas las autoridades dijeron que esto iban a ser 3 meses. ¿De acuerdo? Que ese era como el horizonte de tiempo que se tenía, no solamente en Chile, en general, en el mundo, el horizonte de tiempo que teníamos. Entonces uno decía, ok, entonces nosotros nos hacemos cargo de esta situación con subsidios porque va a ser 3 meses, no va a ser un tiempo más largo. Pero ya son mucho más de 3 meses, Matías, y lo que uno mira hacia adelante es que puede ser un año más. Entonces uno dice, ¿sabe qué? Acá tenemos que enfrentar esto de manera distinta. Nosotros tenemos que hacernos cargo de que nuestra vida va a tener que funcionar de otra manera. Y cuando uno dice vida, también dice, bueno, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro colegio, nuestro jardín infantil, todo va a tener que funcionar hasta que tengamos una vacuna que no sabemos cuándo va a llegar, de una manera distinta. Y ahí vamos a tener que empezar a ser creativos. Yo siempre cuento, acá en Valdivia los restaurantes han empezado en vez de que a uno le pasen la carta cuando uno va al restaurante y por lo tanto tú la tomas con las manos, uno ahora tiene un código QR y lee la carta con tu propio teléfono. Y hay distancia social. Entonces, mira, Matías, lo que vamos a tener que hacer de verdad es sacarnos de la cabeza y pensar un poco
fuera del mundo como lo conocíamos y mirar el mundo hacia adelante y decir, ok, ¿cómo nos hacemos cargo de esta situación? Y esto no es solo el gobierno, esto es la sociedad civil, son los emprendedores. Pero ¿dónde se topa el proyecto? El proyecto del 10%. Perdón, Matías, ¿Dónde calza en este nuevo panorama que usted narra, que creo que todos estamos de acuerdo que hay que empezar a pensar distinto? ¿Dónde calza esta propuesta del 10%? ¿Cómo van a enfrentar ustedes? ¿Sabes dónde calza, Matías? En que uno dice, ok, ¿seguimos parchando la situación o nos hacemos cargo del fondo de la situación? Yo creo que nosotros acá nos tenemos que hacer cargo del fondo de la situación. Nosotros tenemos que ver cómo reactivamos la economía, cómo generamos puestos de trabajo, cómo logramos que las mujeres puedan volver a trabajar con esta situación. Porque esta situación no la vamos a tener 3 meses más, Matías. No la vamos a tener, quizás la vamos a tener con suerte 6 meses más. Probablemente la vamos a tener 1 año más. Entonces, no hay ningún subsidio ni billetera que aguante esto sin que podamos volver a generar trabajo. Y entonces mi respuesta es trabajo. Entonces tú me dices, ¿cómo? Bueno, tenemos que ir inventando cómo. Y es ahí donde nosotros le hemos dicho al ministro de Hacienda, y lo hemos conversado varias veces, ¿sabe qué? El presupuesto del próximo año tiene que ser un presupuesto pensado en ¿qué? En la recuperación económica y en el trabajo. En una situación normal, no, Matías, porque probablemente mucho tiempo más no vamos a tener una situación normal. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Fíjate que nosotros acá en Valdivia tenemos un emprendimiento que cuando empezó la crisis y se dijo nos van a faltar respiradores mecánicos, ellos no hacían respiradores mecánicos. Y resulta que trabajaban para la minería y trabajaban para el extranjero. Y dijeron, pero nosotros tenemos la tecnología para poder producir ventiladores mecánicos. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos el financiamiento inicial. El gobierno no lo podía financiar porque el Estado no puede financiar ningún emprendimiento que no tenga claridad que va a poder hacer lo que le está diciendo que van a hacer. Se puso la empresa privada, se puso Colum, se puso Saesa y compraron 8 ventiladores mecánicos que todavía no existían, que se decía que podían existir. Fíjate que ya existen estos 8 ventiladores mecánicos. Fueron entregados esta semana por el ministro de Salud aquí al hospital regional, al hospital base, y ahora Corfo sí los puede ayudar. Y se van a producir ventiladores mecánicos acá en la región de Los Ríos, probablemente para exportar ventiladores mecánicos a Argentina y a Perú. Entonces tú me dices, antes hubiésemos pensado que en Valdivia se iban a poder producir ventiladores mecánicos de una empresa totalmente privada, de un emprendimiento privado. ¿Hubiésemos pensado en eso? No hubiésemos pensado en eso. Entonces yo digo, mira, hay que buscar en esta crisis oportunidades distintas. Pero por mientras, senadora von Baer, porque la idea que usted da es genial en el mediano y largo plazo, pero hay gente que nos está escuchando que dice, ¿y este fin de mes, senadora, con qué? Porque el emprendimiento es de largo plazo, y yo estoy de acuerdísimo con usted, largo plazo, pero ahora ¿con qué? ¿Cómo respondemos a aquellos que quieren con el 10% poder llegar a fin de mes? Lo que pasa, Matías, es que tú dices, mira, es ahora, es en 3 meses más de nuevo, entonces tenemos que empezar. Yo te digo, hace 3 meses habían emprendedoras acá en Valdivia, emprendedoras que vendían normalmente en las ferias, ¿ya? Y tú hoy día no puedes realizar ninguna feria. Tú vienes mucho al sur, yo lo sé, un poco más al sur que acá. Y uno siempre en invierno hacía las ferias en Futrona, las ferias en Lago Borranco, donde nuestras emprendedoras podían vender. Bueno, este invierno no se pudo vender. Y fíjate, ¿sabes cómo están vendiendo? Se han visto obligadas a tener que vender por internet. Y ¿sabes qué? Hay muchas que hoy están vendiendo más de lo que vendían antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque Corfo les ha ayudado en todo el trayecto y el camino para poder hacerse cargo de una situación donde nunca habían pensado que podían vender por internet. Pero no solo eso, no solo les ayudan a meterse a la página web, a armar la página web, a hacer todo el sistema, sino que también les dicen, oiga, estos son los proveedores, elija usted, este es el que mejor funciona, este es el que mejor le funciona a usted. Entonces tú dices, ¿en qué se tiene que concentrar hoy día el Estado? ¿En qué nos tenemos que concentrar nosotros como políticos? ¿Sabes qué, Matías? En decir las cosas como son. ¿Y sabes cómo es esto? Esto se va a demorar mucho tiempo más, por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo del tema de fondo y no seguir parchando. Claro, un parche podía servir para 3 meses, quizás puede servir para 6 meses, para un año y medio,
Mira, no. Entonces, tenemos que reconvertir nuestra economía y lo tenemos que hacer no ahora, ayer, hace 3 meses. Tenemos que empezar ya, hace mucho rato. Y es por eso que nos dice, ok, ¿cómo vamos a seguir? Hay muchos que dicen, no, ¿sabes qué? Ahora hay que volver a las cuarentenas totales. Dice, a ver, ok, cuarentena total, ¿nos sirve o no nos sirve? Porque eso quizás servía los primeros 3 meses, ahora quizás ya no nos sirve. Mira, yo lo que creo de verdad es que nosotros acá, como autoridades, no podemos decir, mire, no se preocupe porque acá esto va a pasar rapidito y no va a ser es una situación gravísima, larga, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo del tema de fondo. Y el tema de fondo, que las personas necesitan trabajo, aunque tengamos esta pandemia. Porque esta pandemia va a durar mucho tiempo más, y es por eso que el Estado tiene, fíjate que incluso para los funcionarios públicos, es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir pagando los subsidios. Claro, pero no es eso lo que te va a servir un año más. Eso podría servir para 3 meses, quizás para 6 meses, pero no nos va a servir para tanto tiempo más. Así que hagámonos cargo todos de la situación de fondo, con energía y con convicción. Ena von Baer, senadora UDI desde Valdivia, muchísimas gracias por esta conversación y muy buenas noches. Que esté muy bien. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ti. Gracias, senadora. Y en tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile. Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo del país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Pausa y volvemos. Bien. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados además del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas. En otras palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vida. Vamos a la pantalla, revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl y la noticia que en este momento la encabeza. Cotizaron entre 30 y 35 años. La mitad de los nuevos jubilados recibieron una pensión menor al sueldo mínimo en junio. Más detalles aquí en 24horas.cl. Una pausa breve, ya volvemos en Vía Pública. Trenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla porque vamos a revisar qué indica el termómetro. En este momento en la región metropolitana indica que está nublado y hay 10 grados. Y para mañana, viernes y sábado, veremos. Aquí en esta región también tenemos o podemos esperar para mañana cielo parcial con una máxima probable de 19 grados. Casi lo mismo para el sábado, solo que varía un pelito a 18 grados como máxima probable. Otras regiones del país, bueno, Antofagasta, región de Antofagasta, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 18 grados para mañana. Y en Valdivia, región de los ríos, chubascos, más que lluvia, chubascos y una máxima probable de 15 grados. Ya lo saben. Escuchamos de fondo a la desaparecida agrupación Nirvana, estos fieles representantes del grunge norteamericano. Un día como hoy lanzaron lo que sería su mayor producción, el disco Nevermind, el mejor de los 90 según la revista Rolling Stone. Un poco, ya han pasado 25 años desde que un joven Kurt Cobain y compañía dieron forma a su segundo álbum. Un disco que se convertiría en todo un éxito con más de 10 millones de copias vendidas. El gran mérito de arrebatar el número 1 del ranking Billboard a Dangerous, ni más ni menos que Michael Jackson. Y sobre todo, según los expertos, el impacto social de haber marcado a toda una generación en los 90. Con Nirvana nos despedimos hoy en Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.